Hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y a todos los que se están uniendo a esta gran familia hoy. Qué emoción tenerlos de vuelta en mi canal, donde siempre les traigo las últimas novedades, chismes jugosos y por supuesto, todo lo que amamos sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos nombres que nos han robado el corazón y que nos han hecho soñar con romances de telenovela. ¿Recuerdan esos tiempos de Senkalkam? ¿Qué recuerdos? La química arrolladora entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, traspasando la pantalla y convirtiéndose en un amor tangible, real, o eso creíamos. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿hay reconciliación a la vista? ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? Después de su separación, hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada interacción en redes sociales, buscando pistas que nos indiquen si hay una segunda oportunidad para este romance que tanto nos cautivó. Cada like, cada comentario, cada fotografía subida a sus perfiles se convierte en un enigma a descifrar, en una esperanza renovada para los *Hanker**shippers. Y hoy tenemos información fresquita, recién salida del horno, sobre un evento benéfico donde adivinen qué. Hande y Kerem coincidieron. ¿Qué pasó? ¿Hubo miradas cómplices? ¿Conversaciones secretas? ¿Se encendió la llama de nuevo? Vamos a descubrirlo juntos. Profundizaremos en los detalles del evento, en el ambiente que se respiraba, en los pequeños gestos que podrían revelar mucho más de lo que las imágenes capturan. Porque admitámoslo, cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos convertimos en expertos en lenguaje corporal, en traductores de silencios y en detectives de emociones. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y esperanzas, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus actores y series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Su fidelidad me motiva a investigar a fondo, a buscar las fuentes más confiables y a ofrecerles contenido de calidad que satisfaga su sed de información sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Eda y Serkan, coincidieron recientemente en un evento benéfico. Este tipo de eventos, como saben, son muy comunes en el mundo del espectáculo, donde las celebridades se unen para apoyar causas importantes y mostrar su lado más humano. Y aunque este evento en particular buscaba recaudar fondos para una causa noble, lo que realmente captó la atención de todos fue la presencia de Hande y Kerem. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en hacerse eco de la noticia, inundando las redes sociales con fotografías y vídeos del esperado encuentro. Desde que terminaron su relación, los fans de ambos han estado divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que quizás, simplemente, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Han surgido rumores, especulaciones, y hasta teorías conspirativas sobre los motivos de su separación y las posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Algunos apuntan a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión mediática, e incluso hay quienes sugieren la intervención de terceros. Lo cierto es que la ruptura, aunque dolorosa para sus seguidores, se produjo de forma discreta, sin declaraciones altisonantes ni reproches públicos. Y por supuesto, cada vez que coinciden en algún lugar, las redes sociales explotan. Los fans se convierten en detectives analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto, en busca de alguna señal que confirme sus sospechas. Hashtags como #Hande Kerem Forever, #Hay reconciliación, #Eda ve Serkan vuelven a ser tendencia mundial, demostrando el fervor y la pasión que despierta esta pareja en el público. En este caso, el evento benéfico fue el escenario perfecto para alimentar la llama de la esperanza. Las primeras imágenes que salieron a la luz mostraban a Hande y Kerem en el mismo lugar, pero a una distancia considerable el uno del otro. Algunos interpretaron esto como una señal de que las cosas seguían tensas entre ellos, que quizás ni siquiera se dirigían la palabra. Otros, más optimistas, creyeron que simplemente estaban siendo discretos, que no querían llamar demasiado la atención para no desviar el foco del evento benéfico. Una estrategia inteligente para evitar titulares sensacionalistas y permitir que la causa benéfica fuera la verdadera protagonista de la noche. Pero a medida que pasaban las horas, empezaron a surgir más detalles.
Testigos presenciales aseguraron haber visto a Hande y Kerem interactuar, aunque de manera breve y cordial. Algunos incluso afirmaron haberlos visto sonreírse y compartir algunas palabras. La esperanza renació. Las redes sociales se encendieron con comentarios como "los vi sonreírse", intercambiaron miradas, "hay química todavía". Capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre los asistentes al evento se viralizaron, alimentando aún más la ilusión de una reconciliación. Por supuesto, la información es contradictoria. Algunos dicen que apenas se cruzaron miradas, otros que conversaron animadamente durante varios minutos. Es difícil saber con certeza qué pasó realmente, pero lo que sí es innegable es que su presencia en el mismo lugar generó un revuelo enorme. La prensa turca, ávida de exclusivas, intentó obtener declaraciones de ambos, pero tanto Hande como Kerem optaron por el silencio, alimentando aún más el misterio. Y aquí es donde entra en juego nuestro análisis. ¿Qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son profesionales. Ambos tienen una carrera exitosa y saben que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público. Por lo tanto, es lógico que en un evento público intenten mantener la compostura y evitar cualquier escándalo. Una imagen de profesionalismo y madurez que beneficia a sus respectivas carreras y a su reputación. En segundo lugar, el hecho de que ambos hayan asistido al evento benéfico demuestra su compromiso con causas sociales importantes. Es una señal de que, a pesar de cualquier diferencia que puedan tener, comparten valores y principios similares. Una muestra de su lado más humano y solidario, que va más allá de la fama y el glamour. Y en tercer lugar, la interacción, aunque breve y cordial, podría indicar que las heridas del pasado están sanando. Quizás el tiempo ha ayudado a limar asperezas y a construir una relación de amistad y respeto mutuo. Un paso importante para superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Ahora bien, ¿significa esto que hay reconciliación a la vista? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos hacer algunas conjeturas. Podríamos analizar sus lenguajes corporales en las fotografías, intentar descifrar el significado de sus sonrisas, e incluso recurrir a la numerología para buscar coincidencias en sus fechas de nacimiento. Pero en última instancia, todo se reduce a especulaciones. Es posible que Hande y Kerem estén en un proceso de reconstrucción de su relación. Quizás están intentando construir una amistad sólida antes de dar el siguiente paso. O quizás simplemente se están dando tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas por separado. La clave está en la paciencia y en respetar sus tiempos, sin presiones ni expectativas exageradas. También es importante tener en cuenta que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Hande está protagonizando nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Mientras que Kerem está explorando nuevos proyectos como productor y actor, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes creativos. Es posible que no tengan tiempo ni energía para dedicar a una relación sentimental en este momento. Sus agendas están repletas de compromisos laborales, viajes y proyectos personales. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Hande y Kerem no están dispuestos a renunciar a la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Siguen buscando señales, analizando cada detalle y soñando con un final feliz. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones, con los fans elaborando elaboradas hipótesis sobre los motivos de su separación y las posibilidades de reconciliación. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Hande y Kerem tienen una química innegable. Su romance en la pantalla traspasó la realidad y nos hizo creer en el amor verdadero. Es comprensible que queramos verlos juntos de nuevo, no solo como actores, sino también como pareja. Su historia de amor se convirtió en un cuento de hadas moderno, en una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Pero al final del día, la decisión está en manos de ellos dos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Debemos respetar su privacidad y permitirles tomar las decisiones que consideren más adecuadas para sus vidas. Mientras tanto, nosotros como fans podemos seguir apoyándolos en sus carreras individuales, respetando sus decisiones y esperando lo mejor para ambos.
Y quién sabe, quizás el destino tenga preparada una sorpresa para nosotros. Quizás en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Andy y Kerem juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Soñar es gratis, ¿verdad? Así que, mis queridos suscriptores, esa es la información que tenemos hasta el momento sobre el reencuentro de Andy y Kerem en el evento benéfico. Como siempre, la información está un poco difusa y es difícil saber la verdad completa, pero hemos intentado analizarlo desde todos los ángulos posibles para darles una idea clara de lo que está pasando. Hemos examinado las fotografías, analizado los testimonios y considerado los diferentes escenarios posibles. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay reconciliación a la vista? ¿O piensan que Andy y Kerem simplemente están siendo amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Sus comentarios son la base de este canal, el motor que impulsa mi creatividad y me permite conectar con ustedes de una manera significativa. Y hablando de comentarios, quiero responder a algunas de las preguntas que me han hecho en vídeos anteriores. Muchos me han preguntado sobre el nuevo proyecto de Andy Ercel. Pues bien, les confirmo que está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito. Ya les estaré dando más detalles en próximos vídeos. Estén atentos a mis redes sociales y a las actualizaciones del canal para no perderse ni una sola novedad sobre este emocionante proyecto. También me han preguntado sobre la vida personal de Kerem Bürsin. Pues hasta donde sabemos, sigue soltero y enfocado en sus proyectos profesionales. Aunque, como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Quizás el destino tenga guardada una sorpresa para él y para nosotros. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos y me encanta compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento turco con ustedes. Su cariño y fidelidad son mi mayor recompensa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Compartir es vivir, así que ayúdenme a difundir la pasión por el entretenimiento turco. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis sobre sus actores y series turcas favoritas. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y no olviden seguir soñando con el amor verdadero. Que tengan una semana maravillosa.